Cordial saludo, mi nombre es Manuel Alfonso Lozano Velázquez, estudiante de Ingeniería Ambiental, curso actualmente Microbiología, código 1069-731-354. En esta oportunidad vamos a explicar la columna de Windows Grass. Es una de las demostraciones más clásicas de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente definidos de acuerdo con su tolerancia medioambiental y sus necesidades vitales, demostrando cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos y la interacción que ellos llegan a experimentar entre ellos, obviamente. Esta columna es un sistema autónomo de reciclamiento, ¿sí?, dependiendo únicamente de la energía solar, y nos ayuda a entender cómo los microorganismos interactúan con los organismos de su mismo entorno. Para esta columna utilizamos los siguientes materiales que fueron: una botella de vidrio, lodo, papel periódico, hojas secas o material orgánico, agua de estanca o de charca y una puntilla de hierro. En la primera foto podemos evidenciar los materiales con los cuales ejecutamos la columna, hicimos nuestra columna. Ya en la primera foto encontramos, en la primera semana, encontramos cómo se evidencia que empieza a haber coloración en el agua, ¿sí? Y pues cómo los materiales orgánicos empiezan a fermentar. En la segunda semana encontramos que el agua es más turbia y se reflejan burbujas en la parte superior de la columna. En la semana 3 el agua se evidencia mucho más oscura, de color café, se reflejan bandas oscuras en medio de la columna y un poco más de burbujas. En la cuarta semana se evidencia más oscuridad, donde el agua se mezcla con los demás materiales, en donde se observa colonias en el interior y en la superficie de la botella, y una mancha de moho verdosa en la superficie de la columna. ¿A qué se debe esto? Estos son procesos en los cuales la columna de Windows Grass nos explica que tiene tres zonas específicas, las cuales son la aeróbica, la microaerofila y la anaeróbica, ¿sí? ¿Qué representa esto? Por ejemplo, la primera columna es la aeróbica, en donde se evidencia la actividad de las bacterias fotosintéticas, ¿sí?, que pueden reaccionar con la luz solar, y se pueden encontrar bacterias como la cianobacteria. De igual manera vemos burbujas de gas y una franja de color verdoso en la parte superior de la columna, en donde es presentada por la oxidación de los elementos. En la segunda columna, en la parte de la mitad, que es la segunda fase, la microaerofila, en donde podemos observar por medio de la columna se evidencia dos graduales de la oxidación del oxígeno, que presenta oxígeno y sulfato de hidrógeno, en donde se evidencia la cuna de los microorganismos facultativos, en donde los vasos oxidantes se transforman en reductores y se presentan en color rojo, es decir, oxidantes del hierro. Entonces acá empieza a haber una descomposición y una liberación de varios elementos. Y en la franja 3,
fase 3, es la zona anaeróbica. Es en la cual es en la parte inferior de la columna donde hay mínima presencia de oxígeno, las bandas son oscuras, se desarrollan metabolismos de reducción de sulfato y producción de ácido sulfúrico. ¿Sí? En esta actividad también se generan unas preguntas las cuales desarrollamos y son las siguientes. ¿Por qué ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Bueno, estas manchas son ocasionadas por medio de una reacción química, el sulfato de hierro, ¿sí? en donde se describe de manera en que se precipita de color negro y el hidrógeno presentado por las burbujas que van hacia la parte superior de la columna, ¿sí? ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Bueno, porque son microorganismos fotoautrófos aeróbicos, es decir, bacterias y algas, formados en la zona superior de la columna por medio de la reacción de oxidación del sulfuro de hidrógeno a sulfato, debido a que una parte es utilizada por las bacterias aeróbicas que van creciendo en la superficie, reflejando por medio de la coloración verdosa, y las algas y las bacterias. ¿Sí? ¿A qué se debe el olor áureo? Se debe a causa de las bacterias anaerobias reductoras del sulfato, degradando el sulfuro de hidrógeno generado a través de la fermentación aeróbica de las materias orgánicas presentes en el lodo, en el fondo de la columna, generando así un olor a huevo. ¿Qué aplicación tiene el experimento o qué permite entender dentro del ejercicio dentro de la ingeniería ambiental? Bueno, nos permite conocer la sucesión de las comunidades de las bacterias interrelacionándolas y interrelacionando los metabolismos que en ellas se encuentran, las cuales se observan por sus coloraciones y sus diferentes fases. Se muestran diferentes microorganismos desarrollando sus fases. De igual manera, esta columna es una red de reciclaje, permitiendo visualizar organismos metabólicos, obteniendo fuentes de nutrientes de otros organismos. Y pues finalmente, de esta experiencia es fundamental en varios estudios, como el estudio del ciclo biogeoquímico, el estudio de interacción de microorganismos y el crecimiento del estudio del suelo y biogeneración. Todo esto hace parte de que el estudio de cada una de estas fases y los microorganismos que podemos encontrar en ella nos sirvan para mejorar la calidad de vida, la calidad del espacio en el que estamos, y con esto podemos entender que hay microorganismos que son benéficos y otros que pues realmente nos hará daño y hará daño en el ecosistema. Espero haya sido de su agrado y agradezco mucho por la atención prestada. Muchas gracias.